La integral. La integración es la operación inversa de la derivación, al igual que la multiplicación es inversa a la división. En otras palabras, al integrar una ecuación derivada, se recupera la ecuación original, deshaciendo así los efectos de la derivación. Este principio es fundamental en el teorema fundamental del cálculo, que establece una conexión profunda entre la derivación y la integración en el cálculo. En física clásica, empleamos la integración con dos objetivos fundamentales. Primero, recuperar ecuaciones integradas a partir de tasas de cambio y, segundo, calcular áreas bajo gráficas con ecuaciones conocidas. La tasa de cambio y la integral. En ciertos sistemas, resulta más sencillo calcular la tasa de cambio y aproximar la ecuación que la describe. Este escenario es común al determinar, por ejemplo, las velocidades en una reacción química. En mecánica clásica, generalmente asumimos, mediante un experimento mental llamado Gedanken, que alguna tasa de cambio es constante y procedemos a realizar las operaciones necesarias para obtener las fórmulas integradas. En ambos casos, es común en ciencias físicas comenzar con la ecuación derivada, representada como f', que simboliza la tasa de cambio. Luego, llevamos a cabo la integración de esta ecuación para obtener la ecuación integrada, simbolizada como f. En ciencias naturales, este proceso se realiza al menos para las ecuaciones del movimiento en cinemática, para las ecuaciones de velocidad de reacción en cinética química, y para las ecuaciones de crecimiento poblacional en ecología y ciencias sociales. A diferencia de las integrales del curso de cálculo puro, aquellas presentes en ciencias naturales rara vez alcanzan niveles de dificultad avanzados. La verdadera dificultad que suele encontrarse en estos procedimientos es más estética que conceptual. La notación simbólica puede generar líneas de ecuaciones particularmente abstractas, casi como jeroglíficos, si no se presta atención a los significados de los símbolos que abordaremos en esta lección. No obstante, operativamente, el proceso es mecánico y su complejidad aritmética es sorprendentemente baja, al punto de que no se necesitan calculadoras. El uso de la integración para calcular áreas no es tan común, pero lo exploraremos, ya que la definición de energía y trabajo mecánico se basa precisamente en ser la representación del área bajo la curva de una función de fuerza aplicada con respecto a un desplazamiento. Integrales de Gedanken. Como mencionamos anteriormente, las ecuaciones de tasa de cambio pueden surgir tanto de cálculos experimentales, como en el caso de la cinética química, como de razonamientos abstractos. Las segundas son un tanto menos confiables, dado que sus fundamentos no se derivan directamente de la naturaleza, sino del razonamiento humano. En primera instancia, las ecuaciones integradas generadas no son consideradas leyes, sino hipótesis, ya que constituyen una consecuencia lógica de un experimento mental. Por lo tanto, son susceptibles de ser sometidas a prueba mediante el método científico. Este detalle revela una característica fundamental del método científico. Por un lado, se requiere imaginación para plantear hipótesis, pero, por otro lado, esa imaginación se formaliza significativamente. Las hipótesis sometidas a prueba van más allá de simples creencias o percepciones subjetivas. En el caso de las ecuaciones del movimiento, han sido sometidas a numerosas pruebas desde la revolución científica, y en la actualidad, poseen el estatus de leyes científicas que emergen de los fundamentos que las originan, todas dentro del marco de la teoría de la mecánica clásica que las originó. Si profundizamos, podemos notar que algunos de estos presupuestos son incorrectos,
lo que hace que muchas ecuaciones integradas sean filosóficamente inexactas en la naturaleza. Sin embargo, estas son aproximaciones lo suficientemente buenas como para realizar predicciones que representan con precisión los fenómenos reales dentro del marco de las cifras significativas y los errores experimentales. Tomemos, por ejemplo, la caída libre, donde aplicamos las ecuaciones de movimiento acelerado uniforme y normalmente asumimos que la resistencia del aire es insignificante. En muchos experimentos, este supuesto es válido, ya que el efecto de la resistencia del aire no genera desviaciones que superen la barrera de las cifras significativas y el redondeo. En otras palabras, cuando se redondea, el efecto del rozamiento se pierde. Sin embargo, en experimentos más sensibles, ya sea debido a diferencias en el diseño o al uso de instrumentos más precisos, el efecto del rozamiento se vuelve medible. En este caso, es necesario modificar las ecuaciones de acuerdo con los nuevos presupuestos. Esto implica que el concepto de verdad filosófica es irrelevante para la ciencia, ya que nos regimos por un criterio utilitario. Si un sistema de ecuaciones describe un fenómeno dentro de los límites impuestos por los instrumentos de medición, se utiliza, independientemente de la existencia de otro sistema de ecuaciones más preciso, pero más complejo. Como científico, debe aprender a aplicar el criterio del contexto y el costo-beneficio en términos de tiempo, esfuerzo y costos para elegir un modelo particular sobre otro. Otras aplicaciones. La integral tiene numerosas aplicaciones en matemáticas y física. Se utiliza para calcular áreas, volúmenes, longitudes de curvas, calcular el trabajo realizado por una fuerza, encontrar el centro de masa de un objeto, resolver ecuaciones diferenciales y modelar fenómenos físicos y naturales. También es una herramienta esencial en el campo de la estadística, donde se utiliza para calcular probabilidades y distribuciones de probabilidad y en consecuencia poseen aplicaciones en todas las demás ciencias físicas como en química para modelar las velocidades de reacción o en biología para crear modelos de crecimiento de población. El símbolo de la integral. El símbolo de S larga se conoce como el símbolo de la integral y se utiliza para representar una operación de integración en matemáticas. Fue introducido por el matemático alemán Gottfried Wilhelm Leibniz en el siglo XVII. Leibniz desarrolló el cálculo diferencial e integral de forma independiente junto con Sir Isaac Newton. Leibniz buscaba una notación compacta y elegante para representar la operación de integración. Se inspiró en la letra S mayúscula, que representa la palabra latina suma, y le dio una forma estilizada con una línea curva en la parte superior. El símbolo de la integral, a menudo se describe coloquialmente como una suma suave debido a su similitud conceptual con la notación de suma definida con la letra sigma mayúscula. La suma sigma representa una suma que no es suave, sino que va a saltos, como si fueran columnas segmentadas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la integral va más allá de la noción de suma, ya que implica conceptos matemáticos más profundos, como límites, continuidad y el cálculo de áreas y volúmenes bajo curvas. Este símbolo se convirtió en la representación estándar de la integral y ha perdurado a lo largo de los siglos. También se ha convertido en un símbolo estilizado que, junto con el diferencial, se utiliza en la cultura popular para representar matemáticas avanzadas que solo los grandes genios manejan. Sin embargo, la realidad puede ser un poco más decepcionante, ya que,
Aunque los conceptos aplicados son profundos, la complejidad aritmética es sorprendentemente baja, y normalmente no se requiere el uso de calculadoras. Resolviendo una integral. Existen dos tipos de integrales, definidas e indefinidas. El símbolo de la integral tiene dos variaciones. A. Si no posee otros símbolos en sus partes superior e inferior, la clasificamos como integral indefinida. B. Si tiene símbolos que representan el punto inicial, abajo, y final, arriba, la denominaremos como integral definida. Para nuestros propósitos, emplearemos solo integrales definidas entre puntos iniciales y finales. Normalmente, asumiremos que el punto inicial de tiempo es 0, lo que simplificará las ecuaciones que generemos. También ten en cuenta que para las integrales definidas, lo que obtendremos comúnmente son restas. La integral que aplicaremos para la mayoría de los escenarios físicos será una integral definida entre el punto final y el punto inicial. Estas simplificaciones, aunque pueden ser juzgadas como groserías vulgares desde el punto de vista matemático, nos permitirán evitar tener que realizar restas algebraicas molestas debido a que la técnica de integración crea una expresión complicada. O si se hizo por una integral indefinida, se evita invocar una constante de proporcionalidad inicial. Una vez que has escrito todos los símbolos, te queda un jeroglífico que debe ser resuelto. Para nuestra alegría, los matemáticos han compilado la mayoría de las soluciones para ecuaciones sencillas en tablas de integración. Aunque existen muchas fórmulas, nos enfocaremos únicamente en la integral de una constante, la integral del diferencial simple, la integral de un término con coeficiente y exponente diferente de -1, y la integral del término con coeficiente y exponente igual a -1. Estas fórmulas consignadas en tablas son un ejemplo de algoritmo, es decir, un procedimiento a prueba de tontos que, si aplicas correctamente, te dará la solución. A. Integral de un diferencial simple. En términos prácticos, al integrar un diferencial entre los puntos inicial y final, se genera la diferencia simple. Por ejemplo, al integrar el diferencial de posición en X entre el punto final e inicial, obtenemos la diferencia de posición en X, que es equivalente a restar la posición final menos la posición inicial. B. Integral de una constante. Cualquier cosa diferente de la variable de integración se considera una constante y se expulsa de la integral. Así, si estamos integrando la ecuación 2a diferencial r entre la posición inicial y final, el coeficiente 2a sale sin afectarse, y obtenemos la solución como 2a diferencia r. C. La integral de una variable elevada a la n potencia. La regla de básica de integración establece la operación opuesta de la derivación. Tomaremos el exponente, sumamos un valor positivo, la variable de integración se convierte en una diferencia, y finalmente, el valor del exponente modificado también se expresa mediante una división. D. Integral de un término de exponente -1. Los exponentes positivos y negativos se manejan mediante la regla básica de la integral de una variable elevada a la enésima potencia, excepto cuando la potencia es -1. En este caso, la solución propuesta por los matemáticos es la diferencia del logaritmo natural del valor absoluto de la variable de integración. Esto será igual al logaritmo natural del cociente del valor absoluto del punto final sobre el valor absoluto del punto inicial. Miremos algunos ejemplos. Muy bien, nos piden resolver las siguientes integrales entre los puntos inicial y final. Entonces vamos a comenzar con A, que será el diferencial de V igual a 3 veces A el diferencial de T.
En ese caso no necesariamente lo voy a llamar velocidad o tiempo, ya que son términos algebraicos en este caso. Entonces, lo primero que vamos a hacer es escribir la notación diferencial. Una vez que hemos escrito el símbolo de integración, vamos a definir la integral. La integral se va a definir entre los puntos inicial y final que correspondan a la variable de integración, que es la que está asociada al diferencial. Como en este caso tenemos diferencial de v, voy a definir entre v final y v inicial. Al otro lado, la variable de integración es t, porque es la que está asociada al diferencial. Por lo tanto, voy a integrar entre t final y t inicial. En este punto, ya tenemos nuestra integral definida, procedemos a resolverla. Aquí aplicamos las reglas de integración que vimos en la parte teórica. Entonces, en este caso tenemos la integral de un diferencial entre los puntos final e inicial. Y cuando eso ocurre, entonces la solución es que la integral de un diferencial va a ser igual a la diferencia simple. Para el caso del tiempo, pues 3 veces a sale sin ser afectado y obtenemos nuevamente la integral de un diferencial simple, con lo cual obtenemos la solución. Tenga en cuenta que normalmente para las diferencias de tiempo, cuando esto vale tiempo, el tiempo inicial vale 0. Por lo tanto, normalmente estas soluciones no se ofrecen para diferencias de tiempo, sino para tiempos absolutos. Pero de momento, como estamos resolviendo integrales puras, vamos a dejarlo en su expresión formal. Pasemos con el literal b. En este caso de b es igual a 2 veces a t al cuadrado en términos del diferencial de tiempo. En este caso, nuevamente planteamos la integral entre los puntos inicial y final que correspondan a la variable de integración y procedemos a resolver. En primera instancia volvemos a obtener la integral de un diferencial simple, y la integral de un diferencial simple es la diferencia simple, que va a ser igual a... Aquí vamos a extraer las constantes, que son 2 y que es a, pero t al cuadrado es la variable de integración, t, por lo tanto aquí sí debemos aplicar la regla. Entonces la regla nos dice que para términos con exponente vamos a tomar ese exponente. Vamos a revisar que el exponente sea diferente de menos 1, en este caso es 2, por lo tanto correcto. Continuamos, sumamos un valor positivo a ese exponente, pasa a ser 3. Por lo tanto, esto va a pasar como t cubo. Pero recuerde que estamos integrando entre un punto final y un punto inicial, por eso ese t cubo va a ser una diferencia de cubos. Y finalmente, el cubo también se va a manifestar dividiendo. Así que la solución de ese término es 2/3 a por la diferencia de cubos. Siendo la diferencia de cubos t al cubo menos t al cubo inicial. Ahora pasamos al siguiente. El siguiente, que es derivar t a la menos 1, bueno, la variable de integración a la menos 1, es especial. Es especial porque este término tiene una integral especial que no sigue la regla normal de sumar un valor al exponente. En cualquier caso, lo primero que vamos a hacer es plantear su símbolo completo. Y procedemos con la integración. Igual que nosotros tres, la integral de un diferencial simple es igual a la diferencia de ese término, o sea, una resta simple, que va a ser igual a... Salen las constantes, que son 4 y a, sin ser afectadas por la integración, y en este caso t no puede sacarse porque t es la misma variable de integración, así que a esto hay que aplicarle la regla de integración. La regla de integración del exponente menos 1 va a ser igual a, nuevamente, como cosa rara, una diferencia. Pero en este caso va a ser la diferencia del logaritmo natural del valor absoluto de la variable de integración. La diferencia del logaritmo natural del valor absoluto de la variable de integración generalmente se expresa en una forma fraccionaria. Así que, pues el 4a no cambia, pero esto se puede expresar como logaritmo natural
pero no de una diferencia, sino de una fracción entre el valor absoluto de tiempo final sobre el valor absoluto de tiempo inicial. Es una regla especial. En lo personal me parece que la solución se ve más bonita en su forma compacta, pero la solución con fraccionario es más común en muchas aplicaciones como datación radiométrica, así que pues hay que acostumbrarse a esa conversión de logaritmos naturales. Finalmente, el literal d. Con el literal d tenemos en este caso potencia menos 2, pero la potencia menos 2 se opera con la misma regla de las potencias 1, 2, 3, 4, etc. El único que es especial aquí es menos 1, así que pues planteamos el símbolo de la integral y repetimos el procedimiento. La integral de un diferencial simple es la diferencia simple, igual a 2 es constante, a es constante porque son diferentes de la variable de integración que está contenida en el diferencial. Nos queda pues la integral de t elevado a la menos 2. Que será igual a sumarle un valor positivo a esa potencia que pasará a ser menos 1. Entonces esto sale como t a la menos 1, pero nuevamente como una diferencia. Y ese menos 1 divide al 2. 2 sobre 1 es igual a 2, pero como va negativo, entonces sale con signo negativo. Esta expresión también es más común generarla en su forma fraccionaria, donde esto es igual a 1 sobre delta t. Y este a iría acá. Bien, esos fueron 4 ejemplos de integrales definidas para punto final y punto inicial de 4 términos sencillos. Generalmente para física no necesitaremos saber la integración de términos más complicados que esto, pero si aparecen es conveniente que busquen una tabla de integración completa donde encuentre la mayoría de las reglas de integración. Bien, esto fue todo por el momento. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle me gusta y especialmente, compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal, y nos vemos en una próxima oportunidad.